señores. El tema que se me ha encargado es el de tratar la rebeldía en el nuevo proceso laboral. Es un tema bastante concreto, así es que voy a puntualizar algunos temas, ¿no? Algunos aspectos. La rebeldía, para hacer un poco el contraste con el anterior proceso, estuvo tratada en la ley 26636 en forma bastante expresa, ¿no? Señala que si transcurrió el plazo para contestar la demanda, el demandado no lo hace, incurre automáticamente en rebeldía. Y este incumplimiento tenía a ser una declaración automática de rebeldía, ¿no? Y esto implicaba también que se generase una presunción relativa sobre los hechos expuestos en la demanda. Esa es la presunción juris tantum, ¿no? Sobre la veracidad de lo expuesto. Claro que había una salvedad que si habían varios emplazados en forma solidaria, conteste alguno de ellos la demanda, o cuando el juez en forma motivada, expresa, declaraba que no le pronuncia convicción, ¿no? Solo en esos casos no se podía proceder a este grado de veracidad o acreditación de la presunción juris tantum. Algo importante porque vamos a ver más adelante, nuestra norma procesal no señala si tiene algún efecto la rebeldía, la actual norma procesal. Esta norma antigua, la 26636, indicaba que la incorporación al proceso la podía hacer el demandado declarado rebelde en cualquier estado del proceso, hasta antes de la sentencia, pero siempre y cuando pagara una multa, que era equivalente a 2 unidades de referencia procesal, 2 URPs. Y esto un poco que se diferenciaba de lo que en el proceso anterior a esta antigua norma, el 0380 TR, hablaba de la purga de rebeldía, ¿no? Que ha quedado en los textos traídos por el Código de Procedimientos Civiles anterior al Código Procesal actual. La purga de rebeldía en el anterior proceso implicaba que también el demandado declarado rebelde podía incorporarse al proceso, también en cualquier estado antes de dictarse sentencia, pero pagando también una multa. Y este pago de multa permitía habilitarlo para poder ofrecer pruebas, ¿no? O sea, como que retrotraía el proceso a la etapa probatoria, a la de poder actuar medios probatorios. Habían 3 pruebas que podía presentar el demandado declarado rebelde y que ha purgado la rebeldía. Esto era la presentación de planillas, la de ofrecer boletas o de cualquier otro documento que fuese útil o fuese importante para su defensa, ¿no? Podía pasar que el comparendo ya se hubiese realizado y sin embargo el demandado con su incorporación hasta antes de que se dicte la sentencia retrotraía todo el estado del proceso a que se actuaran sus medios probatorios, porque obviamente estos medios probatorios tenían que estar sometidos al contradictorio, ¿no? Para que no hubiese afectación del debido proceso. Estamos hablando de la norma anterior a la 26636, que entró en vigencia el año 96, la 0380 es del año 80, ¿no? Y por eso este cambio. El cambio, entonces, con esta norma ya derogada hoy en día, era de que no había posibilidad que el demandado presentase algún medio probatorio, simplemente se incorporaba al proceso pagando la multa. Esa es la diferencia entre purgar rebeldía y pagar la multa para incorporarse al proceso. Lo digo un poco con sentido de claridad porque hoy en día todavía algunos textos, algunos autores hablan, ¿no?, con este lenguaje de purgar rebeldía, y esto ya ha quedado superado hoy en día, inclusive con nuestro nuevo esquema procesal laboral basado en la oralidad. Bien, ¿qué nos dice nuestra norma procesal, la 29497, referido a la rebeldía? Nos habla y nos precisa en el artículo 43 que si el demandado no asiste a la audiencia de conciliación, que es la primera que se realiza, incurre automáticamente en rebeldía. Y para ello no es necesario declaración expresa, aun cuando la pretensión se sustente en un derecho indisponible, un derecho que es irrenunciable, ¿no? Acá un tema que vamos a dejar aparte para abreviar. Lo referido a la declaración automática, no concurrió a la audiencia tal como sucedía en
los procesos civiles, no concurre a la audiencia, se le declara rebelde. Ese es un primer caso que nos señala el artículo 43. Un segundo caso es el de que también incurre en rebeldía automática si asistiendo a la audiencia no contesta la demanda. Lo más elemental, no acudió a la audiencia, pero no contestó la demanda. Ello es posible porque puede acudir a la audiencia, que es la primera que se cita en el proceso ordinario. El esquema es admitida la demanda, se cita a las partes a la audiencia de conciliación, no hay un traslado de la demanda propiamente, sino se cita a la parte demandante y demandada que concurran a la audiencia de conciliación. Y como ya lo ha explicado el doctor Toledo, si la conciliación no prospera, se continúa con la siguiente etapa, que es la enumeración de las pretensiones en materia de juicio, luego de lo cual el demandado debe presentar su escrito de contestación. El tema es de que si acude a la audiencia, de repente lo hace con ánimo de conciliar o cree que va a poder conciliar y por tanto puede no llevar un escrito de contestación, ¿no? En ese caso incurriría en rebeldía. El siguiente caso que se señala en la norma es la del representante que no tiene poderes suficientes para conciliar. Esto fue materia de una interrogante hace un momento, ¿no? Puede acudir el demandante, el demandado o el representante de la parte demandada y no tiene poder para conciliar expresamente. ¿Qué sucede? Bueno, la norma señala que incurre también en rebeldía porque si no tiene facultades para conciliar, ¿para qué concurrió a la audiencia? ¿No? Esa es una situación que se da de facto en forma automática. El tema es que esta norma no nos dice nada qué sucede en estos casos que se declara la rebeldía, ya sea en el primer caso que no asiste a la audiencia, ya sea que asiste a la audiencia y no lleva la contestación, o acudiendo a la audiencia no tiene facultades para conciliar. ¿Qué efectos tiene? Como no lo dice, no señala expresamente, como sí lo hacía la norma anterior, la 26636, pues hay que recurrir al Código Procesal Civil, porque es la norma que se aplica en vía supletoria. En estos casos habrá que asumir la presunción juris tantum, ¿no? Y el artículo 461 del Código Procesal Civil, ¿no? La presunción juris tantum es la veracidad de los hechos relatados en la demanda, lo cual no significa que se va a amparar y se va a declarar fundada la demanda del trabajador cuando la parte demandada ha sido declarada rebelde. Entonces habrá que aplicar esta presunción de juris tantum en cuanto a las pretensiones de la parte demandante, ¿no? Con relatividad se tomarán. El Código Procesal Civil, en el artículo 461, dice la declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda y señala, ¿no?, los incisos respectivos, que habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda, segundo, la pretensión se sustenta un hecho indisponible, un derecho indisponible, requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con algún documento si esto no fue acompañado de la demanda, o que el juez declare en resolución motivada que no le producen convicción. Estas son las excepciones por las cuales podría el juez no tener convicción total, ¿no?, por la relatividad de las pretensiones de la parte demandante. ¿Cuál es la implicancia de la no contestación a la demanda? ¿Avanzamos? La demanda, la no contestación, implica que el rebelde se incorpora al proceso en el estado en que se encuentre sin posibilidad de renovar los actos previos. O sea, aquí opera el principio de preclusión, ¿no? Y contrasta bastante con lo que fue la norma del 0380 que les mencionaba, que da la posibilidad de poder presentar medios probatorios. Esta norma, al igual que la anterior, la inmediata anterior ya derogada, indica que no hay posibilidades de poder renovar ningún acto previo, pues se incorpora en el estado en que se encuentra. Esto obviamente, esta figura de la rebeldía que a lo largo de la historia, al inicio, en todo caso, en la época romana, el derecho romano, significaba una desobediencia al inicio, un desacato, una especie de rechazo al mandato del juez, lo cual implicaba que podía darse la orden de detener a ese demandado renuente a acatar la disposición del juez,
a que comparezca y haga valer el derecho, ¿no?, correspondiente. Esto estaba consignado en la ley de las 12 tablas, ¿no?, conocida tradicionalmente en Roma, pero después fue modificándose porque, en todo caso, la renuencia, la falta de diligencia de aquel que ha sido demandado a concurrir y comparecer en un proceso implicaba un problema de carga procesal. Es decir, su obligación de contestar la demanda era vital para la defensa de sus derechos, la defensa de sus posiciones, de sus intereses. El no hacerlo, pues simplemente significa que está en una posición desfavorable, ¿no? Y podría el juez, en todo caso, amparar aquello que ha sido materia de pretensión. Bien, tenemos a continuación lo siguiente. Frente a esta situación de la falta expresa de los efectos que puede causar la rebeldía del demandado que acude a la audiencia de conciliación, o no acude, o acudiendo no contesta la demanda, o si acude a la vez no tiene facultades para poder conciliar, fue materia de mucha interrogante al inicio, ¿no? ¿Qué se hacía? Habían jueces que tomaban la decisión de que, habiendo sido declarado rebelde, no se le permitía la presentación del escrito de contestación, simplemente se procedía ya automáticamente al juzgamiento anticipado que ha sido mencionado en una de las exposiciones anteriores, ¿no?, para resolver de una vez la litis, ¿no?, una especie de tomar a ciencia cierta lo expresado por la parte demandante en su escrito de demanda. Sin embargo, esto en algunos casos fue criticado, fue rechazado porque, como se dice que la parte demandada que ha sido declarada rebelde se puede incorporar en cualquier estado del proceso, algunos sostenían que el hecho de que no tenga poderes para conciliar o haya sido declarado rebelde por no llevar el escrito, es el único caso, el de no contar con poderes, significaba que no se podía limitar su derecho a poder presentar su escrito de contestación. Y fue en materia de este pleno jurisdiccional del 28 y 29 de septiembre del 2012. Adelante. Bueno, en este pleno no participaron jueces de Lima porque en aquella fecha, ni del Callao, porque en aquella fecha aún no entraba en vigencia la ley procesal del trabajo. Esto ha sido hecho a nivel de las cortes que en aquel entonces ya aplicaban la nueva ley procesal y sometieron este tema a un debate, a una discusión en el tema 2, donde plantearon si la contestación de la demanda y la rebeldía referidas a cuáles eran los efectos, ¿no?, de la rebeldía automática en la nueva ley procesal del trabajo. Y se hizo la pregunta si en un proceso ordinario laboral se declara la rebeldía automática al representante o al apoderado de la parte demandada por no tener poderes suficientes para conciliar, ¿puede contestar la demanda? Hubo todo un debate, hubo una discusión y eso fue respondido en dos ponencias, ¿no? Una primera ponencia que señalaba que el demandado que incurre en la rebeldía automática por no tener esas facultades para poder conciliar, sí puede contestar la demanda, ¿no? Y una segunda ponencia era la que señalaba que el demandado que incurre en rebeldía automática en la etapa de conciliación no puede contestar la demanda, ¿no? Y acá un tema que linda mucho con aquellas posiciones procesales referidas al garantismo procesal o el activismo judicial, recogen, parece ser, en la primera ponencia dicha situación, la del activismo judicial, porque ante esa situación se permite la contestación de la demanda. Esto fue aprobado por 65 votos, ¿no?, de los participantes. La segunda ponencia tampoco, no tuvo acogida. Es más, este tema ya posteriormente, en el año 2013, cuando ya la Corte de Lima aplicaba la nueva Ley Procesal del Trabajo, en la ciudad de Arequipa hubo un encuentro de jueces donde también este mismo tema fue otra vez debatido, ¿no? Y hubo una primera posición que señalaba que, habiendo incurrido en rebeldía la parte demandada en la audiencia de conciliación, pues se debería pasar a la siguiente etapa o poder permitir proceder a la etapa de juzgamiento anticipado, que también lo permite la norma. Y la otra posición era la de sostener lo que fue este pleno del año 2012.
Finalmente hubo un debate y por mayoría se impuso nuevamente este criterio de poder permitir al demandado presentar su escrito de contestación, no obstante haya sido declarado rebelde. Bien, esta posición, la que asumió el Pleno y la que asume la mayoría de jueces, contradice lo que está expuesto en la doctrina. En la doctrina se nos dice que el demandado declarado rebelde, hay una posición en la doctrina, se encuentra de plano imposibilitado, no debe de presentar su escrito de contestación por no haber actuado la audiencia de conciliación, porque entiende que la audiencia de conciliación es una sola, ¿no? Y si quien concurre a la audiencia de conciliación es declarado rebelde, pues tiene que tener algún efecto, alguna especie de sanción, alguna especie de reprimenda, ¿no? Por no haber participado en la audiencia adecuadamente como señala la norma. Muchos autores sostienen que darle la posibilidad a que el rebelde conteste la demanda es una especie de no cumplir expresamente o no adecuarse a lo expuesto en rigor por este nuevo modelo procesal. Porque si no hubiese ninguna sanción, si no hubiese ninguna consecuencia de ser declarado rebelde, ¿cuál es la razón de que se haya consignado en el texto de la norma procesal la declaración de rebeldía? Si no va a tener efectos, como se dice, ¿para qué se le declara rebelde? ¿Cuál sería el efecto de ser declarado rebelde? Si no va a haber ninguno, o una de dos, o se modifica la norma o le damos algún efecto, ¿no? Avanzamos. En ese sentido, la doctrina, siguiendo la línea de la doctrina, el demandado que no acredita sus facultades para conciliar no puede participar en la audiencia de conciliación desde un inicio hasta el final. Y la siguiente situación es que tampoco debería presentar su escrito de contestación por no haber cumplido con su carga procesal de contestar la demanda o de haber contado con facultades para poder conciliar. Porque como se hace la pregunta, ¿para qué se le declara rebelde? ¿O cuál sería el efecto de dicha declaración? Si no va a haber, como se dice coloquialmente, es un saludo a la bandera. Bueno, se plantea por eso, en todo caso, que se haga la modificación, ¿no? El artículo 43, ¿no? En este inciso, debe ser suprimido. Y se debe suprimir que el extremo donde señala que también incurra rebeldía automática si asistiendo a la audiencia no contesta, o el representante de apoderado que no tiene poderes suficientes para conciliar, esto debería de suprimirse, ¿no? Esa es una posición que ya se viene discutiendo en la comisión de anteproyecto que va a elaborar la modificación de la nueva ley procesal del trabajo y que este servidor participa, ¿no? Y ya estamos tocando estos temas, ¿no? Para adecuarlo a la experiencia y a la casuística que se ha dado en el día a día. Lo que más bien se sostiene, y es lo que debería hacerse, y a muchos jueces, no obstante, se haya contestado la demanda porque el artículo 43, segundo párrafo del inciso tercero, permite que si no hay, o si la cuestión es de puro derecho o no hay mayores cuestiones probatorias que dilucidar, se debe proceder al juzgamiento anticipado, ¿no? Si el juez advierte haya habido o no contestación, que la cuestión debatida es solo de derecho o que siendo también de hecho no hay necesidad ya de actuar medio probatorio alguno, solicita en ese instante, al concluir la audiencia de conciliación, a los abogados presentes a poner sus alegatos, a cuyo término o en un lapso no mayor a 60 minutos, como ya fue explicado, dicta el fallo de su sentencia. La notificación de la sentencia se realiza de igual modo a lo regulado para el caso de la sentencia dictada en la audiencia de juzgamiento. Esto es, se cita a las partes dentro del 5º día, o si ya se tiene el proyecto respectivo, se puede en todo caso suspender la audiencia por 60 minutos para poder notificarla, ¿no? Con lo cual se aceleraría y inmediatamente ya ese proceso estaría resuelto. En la práctica, en la experiencia desde que hemos aplicado la nueva ley procesal, muchas veces hemos tenido que recurrir al juzgamiento anticipado debido, en primer lugar, al estado de rebeldía de la parte demandada, para evitar también la carga, para evitar el recargo de labores, ¿no? Porque un proceso que en todo caso si requiere pasar a juzgamiento anticipado va a requerir
toda una actuación de pruebas, una etapa o va a requerir una fecha adecuada para poder realizar esta audiencia de juzgamiento. Pero en muchos casos que se permite y donde se ha declarado rebelde a la parte demandada, hemos procedido al juzgamiento anticipado, con lo cual ha habido una mayor celeridad en todos los procesos. Un tema que más bien me llama a reflexión, y esto con ocasión de que estamos aquí participando de este evento organizado por la OCMA, es que han habido casos en que al inicio sobre todo, mucho abogado o letrado que desconocía sobre las notificaciones que se deben hacer de las sentencias, quejaban y denunciaban por qué no se les había notificado la sentencia a aquellos que habían sido declarados rebeldes, ¿no? Y como ya sabemos, ya fue explicado por el doctor Toledo, la sentencia para el rebelde que no concurrió a la audiencia, pues no se le va a notificar por forma distinta a lo establecido en la norma procesal. Debe de acudir el rebelde, o debió haber acudido la parte demandada a la respectiva audiencia para conocer, en todo caso, el sentido del fallo o ser citado para que concurra dentro del término del 5º día para ser notificado con la respectiva sentencia. El no haberlo hecho significa que ha incumplido su deber de responsabilidad, inclusive su deber de colaboración con el proceso para poder esclarecer la cuestión sometida al litigio y como consecuencia de ello, su falta de colaboración implica que no va a recibir ninguna sentencia notificada en forma distinta a la que estableció la norma procesal. Bueno, eso era en concreto mi exposición. Si hay alguna pregunta, quedo a su exposición. Bien.